Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos. Esto es Semana, gracias por acompañarnos. Estamos en Semana con el ex canciller Álvaro Leiva. Bienvenido, ex canciller, gracias por acompañarnos. No pensé que volviéramos a hablar tan rápido y sobre el mismo tema, constituyente. Bienvenido a Semana. Pues gracias por esta nueva invitación, Vicky. Aquí estoy para ponerme a sus órdenes. Veamos a ver qué sale de todo esto. Pues déjeme empezar por el principio, y el principio es el expresidente Juan Manuel Santos, quien ha calificado como un absurdo la posibilidad de que se pueda convocar una constituyente a través del acuerdo de paz que se hizo en su gobierno con las FARC en La Habana. ¿Qué le dice al expresidente Juan Manuel Santos, que de entrada dijo que era un absurdo? Pues a mí me produjo, digamos, una gran extrañeza. Yo he tenido una relación clara con él de tiempo atrás. Y yo, afortunadamente, me precio ser una persona de una sola línea y de muchas lealtades. Es decir, no sé nadar en varias aguas. Entonces, tengo que decir que me sorprendió, sobre todo porque vi que no lo habían informado, no sabe de qué se trata. Mi relación es muy antigua con el presidente Santos, en unas difíciles. Por ejemplo, Álvaro Uribe, siendo presidente, autorizó el intercambio humanitario. Y me dijo, vaya donde Santos, explíquele. Le dije, llámelo primero. Me dijo, no, vaya usted. Y me fui con el alto comisionado Restrepo. Y allá me di cuenta que él no era amigo de eso. No habló en ningún momento. Estaba con todos los altos mandos. Y a la salida Restrepo me dijo, esto ha sido un éxito suyo. Le dije, no hombre, con esa cara, aquí no hay intercambio humanitario. Desafortunadamente no hubo, porque la verdad es que se hubieran salvado muchas vidas. Pero en otros procesos también he tenido como cierta cercanía a él. Yo no sé si usted recuerda lo de la conspiración contra Samper. En un momento determinado yo le dije, presidente, esto en secreto, pues aquí nos van a señalar efectivamente de que aquí hay una conspiración. Explíquele usted, y le insinué la Comisión Nacional de Conciliación, con la que yo tuve que ver muchísimo para su creación. La presidía Pedro Rubiano. Entonces resolvió aceptar, entregó una carta a la comisión en manos de Monseñor en el año octubre de 1997. Y dentro de las soluciones que propone en esta carta que tengo acá, es la convocatoria de una constituyente. La convocatoria de una constituyente, 1997, después de que la Constitución del 91 es 6 años anterior. En ese momento sí le pareció que era estupendo convocar una constituyente. ¿Y a propósito de qué? Dice, Colombia se encuentra en una encrucijada dramática. Los evidentes síntomas de descomposición social, la ineficacia del Estado, la legitimidad disminuida, el primer mandatario y la perplejidad de la comunidad nacional e internacional ante las continuas y nuevas denuncias. Entonces señala cómo los altos comisionados de la época, José Noé Ríos Muñoz y Daniel García Peña, que siguen vigentes, estaban tratando de contactar a los alzados en armas para hacer una propuesta. Y después dice que la desconfianza hacia las instituciones por parte de los movimientos insurgentes constituyeron un permanente obstáculo para cumplir la misión exploratoria. Y termina insinuando que lo mejor es poner a consideración de la comisión situaciones como estas. Dice, 3. Los anteriores estamentos, los que él aspiraba a que participaran, sí, de común acuerdo, una agenda que habría de incluir, entre otros puntos, el estudio y preparación de un proyecto de ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto no es de ayer, es que estos son 6 años después de la Constitución del 91. Y cita a Bobbio y dice, la vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente resueltos, cuya resolución se consigue mediante acuerdos momentáneos, treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las constituciones. De tal manera que, si eso lo hace a los 6 años de la Constitución del 91, me extraña sobremanera que ahora diga que constituyente no, cuando está en un documento firmado por él. Vamos a hablar paso a paso. Entonces déjeme coger el primer punto del que hablamos, para luego ir desglosando toda esta exposición que usted me ha hecho
sobre el tema de Juan Manuel Santos. ¿Tiene razón o no tiene razón Juan Manuel Santos cuando dice que es absurdo pensar en convocar una constituyente a través del acuerdo de paz con las FARC? No, ¿Lo califica de absurdo? ¿Tiene o no tiene? No, claro que no es absurdo, porque Petro tiene la obligación de hacerlo, pero ayer nomás, Juan Fernando Cristo puso un tuit que dice: repitan conmigo, la constituyente es inviable, la reelección es imposible. Lo que sí resulta patético es ver la indignación de quienes hace 20 años aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse. Antes fue un desastre. Saltarse la Constitución ahora también lo es. Pero él se le olvida que él citó como presidente del Senado a Juan Manuel Santos siendo ministro de Defensa. Y lo señala precisamente de establecer primero un camino para tumbar a Samper. Y segundo, aquí está, por su parte, el marco de un debate, en el marco del debate se comenzó con el tema de las interceptaciones telefónicas. El mismo Santos explicó que no buscó maniobras ilegales, sino que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Lo dice él. ¿Cuándo? Por acá tengo la fecha. En 2007. Pero lo curioso es que después de todo esto, que es precisamente Juan Fernando Cristo el que lo quiere tumbar, termina de ministro del Interior de Santos. Oigas eso. Pero lo particularmente curioso es que aquí pongo yo, Juan Fernando Cristo, años después terminó de ministro del Interior del presidente Juan Manuel Santos. En La Habana me pidió que le insinuara a las FARC que no aspiraran a que participaran en el Congreso. Todo para terminar negociando su adhesión a la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, a donde Petro llegó tarde Piachi. De tal manera que esto, por eso yo dije la comedia es finita en un tuit que puse. Y además, pero ¿cuál puede ser el interés de Juan Manuel Santos entonces en salir y decir que esto no se puede hacer por el acuerdo de paz, si no es porque genuinamente no se puede? No es que no se pueda, es que hay que hacerlo. Es que a él no le contaron qué fue lo que sucedió. Faltaban pocas horas para terminar lo que se llamó el cónclave. Fue una idea que yo tuve, a la cual no se invitó al doctor Jaramillo, porque lo mandaron al exterior, porque realmente él era muy difícil. A propósito de Jaramillo, ahora le hago una acotación. Yo lo apunto por acá. Claro que sí. Y resulta que una de las partes contratantes, o sea, el vocero, le dijo a De la Calle, agreguemos esto. Y De la Calle lo oyó y dijo, pero si eso es una constituyente. Y yo lo oí cuando él dijo, esa es una constituyente. Yo pensé que ese párrafo que le estaban presentando a De la Calle lo iban a dejar por fuera. Y no, lo dejaron por dentro. Aquí dice, por lo anterior el gobierno de Colombia y las FARC, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Yo soy testigo. Cuando De la Calle le dice a quien le hace la presentación, eso es una constituyente, pero la dejó. ¿Pero a quién le estaba haciendo la presentación? A De la Calle. ¿Quién se la hacía? ¿Quién le hacía la presentación? Se la hizo el vocero en ese momento Márquez, que era el interlocutor Iván Márquez. Oficial. Claro, era el interlocutor oficial. Olvidémonos del Márquez de hoy. En ese momento. Y lo dejó. Dejó eso. Y eso terminó siendo documento oficial de Naciones Unidas. S-201-272, sobre el cual se hizo la Declaración Unilateral de Estado. Aquí está la carta, la original, de Santos, haciendo la Declaración Unilateral de Estado, solicitando que se ate a resoluciones del Consejo de Seguridad.
que obviamente son resoluciones que prevalecen en el orden interno. Pero es entonces, que usted, entonces, ¿qué es lo que pasa? La declaración del presidente Santos, veo que no le contaron, porque él no se hubiera atrevido a contradecir su propia declaración unilateral de Estado. Es que yo tengo la grabación acá de lo que dijo Santos. Se la podría poner. Sí, pero entonces, ¿Santos quedó engañado o está tratando de engañar a alguien? No, yo, pues partiendo de la buena fe, yo creo que él ignora que eso está incluido. Pero ¿cómo lo va a ignorar si hasta se ganó el premio Nobel? ¿Cómo lo va a saber? Eso no tiene nada que ver con el premio Nobel. Aquí han sucedido muchas cosas. Desde que yo le prestaba mi radioteléfono al doctor Santos para que hablara con los alzados en armas. Si este teléfono pudiera hablar, este radioteléfono, yo quisiera mostrárselo porque se lo traje aquí. Sí, la confianza con él fue tanta que hasta este radioteléfono utilizó Santos en un momento en que estaban diciendo que estábamos conspirando. De tal manera que yo... Espéreme, cuénteme la historia del radioteléfono. ¿Este radioteléfono es suyo? Este radioteléfono es mío. ¿Y yo por ahí habló Santos? Por aquí habló Santos, pero no solamente... En ese momento fue con Reyes, con Reyes. Ajá. ¿Con Raúl Reyes? Sí, lo curioso es que yo me fui a un sitio que se llama Las Delicias, al Bajo Caguán. Sí. Y hablar sobre paz, con todas las autorizaciones del caso en su momento. Y llegué y Reyes me dijo, adivine quién me visitó, quién nos visitó en San José de Costa Rica. Y le digo, ¿quién? Le dije, Juan Manuel Santos. Le dije, no puede ser, hombre, no puede ser. Y efectivamente sí. Y después quería seguir conversando y me pidió el radioteléfono y tuve algún problema porque yo se lo había dado a un sacerdote muy amigo mío para que me lo guardara. Él se molestó porque yo sentí tanta presión que yo saqué el radioteléfono y lo instalé con este cable de acá. Y él habló por allí. Yo sé que hay una grabación al respecto, pero yo me jugué entero, porque cuando yo me juego con una persona, soy absolutamente leal, pero en el entendido de que él se equivocó cuando no aceptó el intercambio humanitario. Y en muchas otras situaciones también, pues, intransigente como todos. Y yo fui el que le dije, usted tiene que destapar esto, porque nos están diciendo que somos unas especies de, ¿qué le digo yo?, de salvajes. Estamos en una conspiración, y es cuando produce esta carta pidiendo, pues, ni más ni menos que una constituyente a los 7 años después de la constituyente del 91. Y habla de los mismos temas que Petro ha señalado en el día de hoy, ¿no? La estructura del Estado. Nadie va a tocar naturalmente lo que es el Estado social de derecho y las garantías individuales. Pero ahí está. Doctor y son Leiva. las mismas necesidades de hoy, pero sobre la base de que hoy se puede hacer, porque el presidente Santos, en un momento de inteligencia, yo creo que sí fue un momento de inteligencia, produjo una declaración unilateral de Estado. Aquí está la corte, la copia del original, firmada por él. Y no solo eso, sino que ese mismo texto que permite hoy la convocatoria de una asamblea constituyente, así la calificó de la calle, quedó plasmada aquí en la parte introducción, en la página 8 de 289, antes del primer asterisco. Yo me conozco esto de memoria. Lo que pasa es que de golpe el presidente Santos no lo leyó o lo informaron mal y terminó haciendo una declaración antes de ayer que por lo demás a mí no me gusta para nada. Porque dice, porque dice eso es cruzar una línea roja. Aquí lo tengo yo, usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo. Entonces, ¿por qué hace una declaración unilateral de Estado que recae sobre un documento en donde está allí la posibilidad y la obligación para Petro de convocarla? Y después dice, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. Quiere decir que no le contaron que se había incluido. Entonces, perdóneme, pero la ignorancia del derecho no sirve de excusa. Yo sí quiero llamarle la atención
a los asesores del presidente Santos, que no fueron capaces de señalarle, antes de que produjera esa declaración, que efectivamente él había incluido, porque es su acuerdo de paz, un texto que implica que Petro tenga que convocar lo que De la Calle llamó en su momento una constituyente. Quiero desglosar un poquito la historia del radio. ¿Qué hacía Santos en ese momento cuando habló a través del radio con Raúl Reyes? Nada, hablaron de paz y de la necesidad de... ¿Pero qué hacía? ¿Él qué cargo tenía? ¿Qué hacía? Pues no recuerdo, había sido designado a la presidencia. Pero lo interesante es esto, que lo que yo le muestro sobre el debate que le hacen a él en el Senado, hay una acusación muy complicada. Por su parte, el vocero del liberalismo, Juan Fernando Cristo, afirmó que Santos sí conspiró contra Samper y lo más grave es que quiso hacer la presión y el diálogo con voceros de grupos terroristas. ¿Y qué dice aquí el doctor Santos en la comisión? Que efectivamente, en el marco de un debate que comenzó con el tema de las interceptaciones telefónicas, el ministro Santos explicó que no buscó maniobras ilegales, sino que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Entonces, que muchísimos años después, cuando es necesario y cuando él ha incluido en su texto, ahí está, lo puedo leer 10 veces, se lo puedo dar a usted para que usted lo lea. La posibilidad, no la posibilidad, la obligación, porque es que los acuerdos sobre los cuales recae una declaración unilateral de Estado, hay que cumplirlos porque hay que implementarlos. De tal manera que ahí está clarísimo para que la gente sepa que al presidente Santos alguien le metió un gol, no fui yo. Tuvo que haber sido De la Calle, que fue el que tuvo el texto hasta el final. Un texto que eleva a Santos a altísimo nivel. Ayer nomás hablaba con el doctor Montalegre y el gran constitucionalista. Y decía, es que eso hay que cumplirlo y eso prevalece en el orden interno. Aún más, los acuerdos especiales en un momento dado fueron a conocimiento de la Corte Constitucional, precisamente en una demanda que presenta el doctor Montalegre. Y la Corte Constitucional se inhibe porque considera que los acuerdos especiales están por encima de la legislación colombiana. Entonces, no podemos salir con el chorro de babas de que el presidente Santos no sabía o no conocía lo que había firmado y que hizo la declaración unilateral de Estado sobre un texto que él desconocía. Eso la opinión pública no lo puede aceptar. De la Calle dice que por eso se hizo el plebiscito para evitar hacer una constituyente y que nunca se pactó una constituyente en esos acuerdos con las FARC. Y que ellos, que lea el texto, sí. Que lea el texto. Yo por eso, ayer en un tuit que puse, dije, yo no sé qué pasa, afortunadamente el Alzheimer no es por cuenta mía. Yo tengo un programa que hago de vez en cuando y lo voy a hacer. Y es, yo sé lo que usted no sabe, porque lo viví. Y lo viví, y vamos a meter todo esto. Porque es que lo De la Calle tiene antigüedad. Él, por ejemplo, siendo ministro del presidente Gaviria, pues participa en el bombardeo el día de las elecciones de la constituyente después de que se había señalado que mandarían a hablar con la coordinadora guerrillera a unos negociadores a ver si podían entrar o no a la constituyente. Los que nos están oyendo, pues deben decir, bueno, ¿estos cuentos qué son? No, aquí hay que hacer un trabajo de pedagogía. Pero que me diga que el presidente Santos se encierre allá en su oficina, que saque el acuerdo y que vean la página 8ª del documento oficial de Naciones Unidas. Antes del primer asterisco, si está allí esa redacción que lleva al presidente Petro a tener la obligación de cumplir con lo acordado. De tal manera que a mí, que no me vengan con cuenticos, es que yo llevo mucho tiempo, aún más. En La Habana, uno de los temas, las declaraciones unilaterales de Estado, De la Calle fue enemigo. Hay unos episodios que no me atrevo a comentar acá, porque sí, en un momento dado hay una palabra gruesa que no es para utilizar acá, pero me puso al frente me hizo una encerrona,
y llevó a un muchacho recién graduado. Me dijo, es de Harvard, él sabe mucho. Pero estaban todos, estaba Jaramillo, estaba todo el mundo. Y le dije, ¿usted es de Harvard, doctor de la Calle? Me dijo, no, yo no soy de Harvard. Le dije, pues este muchacho está joven. Hay mucha gente de Harvard. Le dije, yo tampoco soy de Harvard, pero usted y yo tenemos una cosa que él no tiene. El XXX muy rayado, de tal manera que aquí no me venga con cuentos. Si se acabó la reunión, enemigo de la Calle de los acuerdos especiales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo que elevar esto a un acuerdo especial antes de que se introdujera a petición del presidente Santos en el documento oficial de Naciones Unidas. Documento que hay que cumplir por encima de todo, porque esta es la palabra del Estado empeñada. Y óigase bien, repito, en la página 8ª de este texto está incluido esto que yo le señalé y que de la Calle bautizó de constituyente. Y él, por temor, por alguna circunstancia, se le olvidó decirle al presidente Santos que eso había quedado incluido. Y al final el presidente Santos firma ese acuerdo. Y no solamente lo firma, sino, aquí repito, aquí está la carta de él, en la que pide que ese texto se convierta en un texto oficial de Naciones Unidas. Por Dios, entonces, ¿cómo se va a contradecir públicamente? Y yo, pues, la verdad es que tengo que ser severo en mi respuesta, porque con el país no se puede jugar. Y él es autor de esa norma que dice que hay que definitivamente convocar a eso que está señalado en esa página 8ª del documento oficial de Naciones Unidas. Ahora, hay una cosa que me parece extraña y que se la quiero preguntar. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro ahora está diciendo que él no ha convocado una Asamblea Nacional Constituyente? Es que ayer lo dijo. Después de que en Cali, en Puerto Rellena, salió diciendo que sí constituyente. Entonces ahora dice que no, que está hablando desde el pueblo, del poder constituyente, pero dice que pues no está naturalmente detrás de esto está, no, es que detrás de esto está el pueblo, y ni más faltaba que no, es que no más sino leer el texto. Es que hay que, allí el mandato, parte del mandato es convocar a un diálogo político nacional. ¿Qué es lo que él ha propuesto o es que no lo ha propuesto? Y ha hablado de Naciones Unidas. Y ayer nomás, aquí le puedo poner un tuit que dice que hay que cumplir con los acuerdos con los convenios no de Ginebra, sino los tratados sobre los tratados de Viena, en donde naturalmente dice que el pacta sunt servanda prevalece. Él habla del tratado, los tratados de Viena. Entonces, nada de esto lo va a decir porque vaya a jugar con esto. Es que esto es una obligación para el presidente Petro. Y qué mejor en este momento en que hay que resolverle al país tantos problemas. Pero doctor Leiva, le voy a leer textualmente yo también. No he hablado de una Asamblea Nacional Constituyente, dijo el presidente ayer. Pues yo le quiero señalar otro, es que esto, aquí podemos entrar en la guerra de los... No, es que es como que no se ponen de acuerdo. Déjeme expresarle que sí llama la atención eso. Usted nos está dando aquí todos los argumentos de su teoría, pero el presidente sale y dice que no. No, él no ha dicho que no. Y esto no es teoría. Esto no es teoría. Aquí están los documentos. Un documento firmado por Juan Manuel Santos, elevado a una declaración unilateral de Estado, cuya obligación del Estado es implementar. Cada día tiene su momento, pero aquí también le puedo mostrar, de ayer nomás, un tuit del presidente diciendo que tiene que cumplir con pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos son para cumplir y sobre todo si se hace el acuerdo con el Consejo de Seguridad. Esto no es teoría, y vamos a avanzar. Hay que hacer una gran pedagogía, comenzando, creo yo, por el presidente Santos, que aparentemente firmó un texto que no había leído. Pero entonces yo necesito que usted hable con Petro. Le leo textualmente. Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente como repite una y otra vez la prensa, nos echa la culpa a los periodistas. Y menos aún que para reelegirme. Los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la constitución para ello. Y mire lo que dice.
Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente. No confundan el objetivo con los medios. Poder constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización. Mejor dicho, él está diciendo que él no convocó constituyente, pues entonces no sé. No, él lo que dice es que la va a convocar. Es que también aquí hay un problema de conjugación de verbos, ¿no? O sea, está conjugando mal el verbo Petro. No, el verbo Petro no existe. Pero lo que sí le quiero decir es que esto es lo que señala. A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es incumplieron, no sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la declaración unilateral de Estado. ¿A qué se está refiriendo? A este texto que le estoy leyendo y esto es de ayer. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan 3 tareas: leer la Convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir. El acuerdo de paz está acá, a donde está ese artículo sobre el cual recayó una declaración unilateral de Estado del presidente Santos. De tal manera que yo los invito a todos a que hagan una reflexión sobre esto y conjugar los verbos. Bueno, todavía Petro no ha cumplido 2 años. Quiero agregar algo que para mí es muy importante señalarlo. El doctor Jaramillo, yo lo aplaudo. Le tengo estimación. No me podía ver ni en pintura. Sobre eso hay cosas muy jecosas. Pues por cada cual, pues es amigo. Vivíamos en el mismo apartamento, en el mismo edificio de apartamentos y me cruzaba con él y me volteaba la cara. Y se inventó algo que no es cierto. Y lo dijo, y yo lo quiero aclarar. Me acaba de decir que yo estaba en La Habana en representación de las FARC. Imagínese usted que un día en que se estaba entregando un informe sobre la historia de la violencia en Colombia, en un gran comedor en La Habana, estando él ahí presente, me llegó una carta. En vez de entregármela personalmente, y la carta dice: hemos considerado que usted debe representar a las FARC. Y yo le contesté, le dije: eso es algo que yo no he pedido, usted se equivocó de destinatario. Tengo la carta, esto lo quiero señalar, porque él se ufana, dice, le gusta molestar, en el sentido de que yo representaba a las FARC. No, yo siempre he sido un hombre libre, y en esas condiciones es que ayudo a que se logre una paz estable y duradera, como estoy buscando en este momento, y lo hago además con mucho amor por mi patria. No vaya a pensar que es fácil. No vaya a pensar que es fácil, tal como a usted a veces la molestan. Ajá. A mí me dicen de todo, pero usted sabe que uno lo que hace es con un interés para lograr una paz total. Y por lo demás, sí hay todavía altas partes contratantes, porque la verdad es que esto no se ha implementado. Y aún más, hay algo que es muy significativo. Fíjese lo que dice Timochenko. El factor fundamental del fortalecimiento de la disidencia es la JEP, que se puso de rana los acuerdos. Por eso los descalifica el presidente Petro a los señores de la JEP cuando le envía al secretario general de Naciones Unidas una carta en que dice: yo, Gustavo Petro, presidente de la República, asumo para cumplir como propia la declaración unilateral de Estado y vamos a desarrollar todos los puntos que tengan que ver con ello. Entonces, que no se le pida a un jefe de Estado que tiene que cumplir lo acordado, firmado por Santos, que no cumpla con el deber de Estado, porque es un deber de Estado que es un compromiso no solo frente al Consejo de Seguridad, sino frente al mundo entero. Y quiero también aprovechar para preguntarle lo siguiente, y es, ¿qué pasa con el ministro de Justicia? Ayer lo vimos también en la radio, esta semana lo vimos en la radio, diciendo
también que no se ha convocado una constituyente, que el presidente no busca una constituyente, que no quiere reelegirse y que cualquier tema de constituyente tiene que pasar por el Congreso. ¿Está equivocado el ministro de Justicia? Pues en principio debo decirle que yo lo admiro, fui miembro del gabinete, pero es que algunos ministros alcanzaron a decir que el presidente cuando hablaba de este tema estaba ensayando globos. No, Vicky, esto está aquí ¿Está para equivocado? cumplir. ¿Osuna está equivocado entonces? Yo no califico a nadie. Pero no dígame para yo entender y para que la gente que vea y lea esto entienda por qué el ministro de Justicia dice que va a pasar por el Congreso. No es el primero que lo dice. Uh-huh. Hay varios ministros, algunos han dicho que es que el presidente está echando globos. No, aquí el presidente ayer lo dijo por encima de todos sus ministros, que los acuerdos son para cumplir. O sea que Osuna no entendió. Pues no sé, eso sí hay que preguntarle a él. Yo en eso no me meto. Yo no personalizo, la verdad. Sí. Yo no personalizo, yo no vengo aquí a personalizar. Entonces, le quito la palabra a Osuna. ¿Tiene que pasar por el Congreso cualquier constituyente o no? No, lo que le acabo de decir, Vicky, es que no. Y ayer lo conversaba con el doctor Montealegre, que es un gran constitucionalista, es que esto prevalece en el orden interno, porque está además atado a 2 resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Cuándo recuerda usted en la historia del universo? Uh-huh. Contemporánea, naturalmente, desde la iniciación en el 48 de Naciones Unidas, que una resolución del Consejo de Seguridad haya sido impugnada en una jurisdicción local. Nunca, nunca. Y ayer el acuerdo primero, porque coincidimos plenamente con Montealegre, que es un gran constitucionalista, y lo dijo públicamente, esto prevalece en el orden interno. La prevalencia implica que no requiere acudir a la Constitución porque esta es una norma supranacional de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué 5 expresidentes se unen para decir está equivocado el gobierno, está equivocado Petro, está equivocado Álvaro Leiva y no se puede convocar esa constituyente a través de los acuerdos con las FARC? Es que la ignorancia, perdóname, es que recae mucho la ignorancia en muchos mandatarios. Allí hay una especie de, ¿qué le digo yo? De sindicato del pasado. Qué pena decirlo así. Nosotros estamos pensando en el futuro. En el futuro. En su momento habrá que responderle a cada uno de los expresidentes. Ya el presidente Samper dijo, yo no hago parte de ese sindicato. Pero él también dijo que no se podía. Porque cada día trae su afán, hay que conversar con todos. Es que esta es una ciencia difícil. Pero ahí está. Es que el mismo presidente Petro dijo, pacta sunt servanda. Los acuerdos son para cumplir. Y además, uno de los puntos es leer el Acuerdo de La Habana. De manera que esto es algo que está tomando una dinámica que está por encima de los nombres, porque al país hay que darle una nueva oportunidad. Y eso de que no existan las altas partes contratantes, eso, perdóneme, si es que esto no ha concluido. ¿Usted recuerda que este proceso haya concluido? Doctor Leiva. Entonces, ¿por qué tenemos que ir cada 3 meses a Naciones Unidas a explicar cómo viene la implementación? Y no solamente eso, sino se prevé naturalmente un hecho fundamental que tiene asidero jurídico, que habrá que explicarlo, que es un tribunal devuelve y juega para el pueblo colombiano, porque nosotros no podemos seguir como vamos. El apartheid en África duró 40 años y la violencia en Colombia lleva 70 años. Y allá se llegó a la conclusión de que no se podía juzgar a todos los blancos. Démonos una oportunidad. ¿Por qué los expresidentes que no lograron hacer lo que se pretende hacer hoy y que navegaron en la tragedia de la violencia y no fueron capaces de concluirla, ni siquiera con la Constitución del 91, no permiten que a raíz de un hecho hermosísimo, que es este documento del Consejo de Seguridad sobre el cual recayó la declaración de Estado del presidente Santos, retomada por el presidente Petro, no pueda dar un paso hacia adelante para acabar
definitivamente con toda esta atrocidad. Que lo que hay en Colombia es una atrocidad. ¿Cuál es la aspiración de ellos? ¿Que continuemos en un ritmo de violencia todos los días más creciente? No, de ninguna manera. De tal manera que yo, en la medida de mis posibilidades, Sí. y emocionado por lo que he encontrado en este acuerdo, es documento oficial de Naciones Unidas, haré todo para que el país logre su felicidad. Ese es como mi gran compromiso, mi gran meta, que comencé a trazarla en 1984, Vicky. De tal forma que esto para mí, estas situaciones de controvertidas no son nuevas. Siempre se decía no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y se logró la paz con el Quintín Lamy y con varias agrupaciones, con el PRT, con el propio, los señores del M-19, terminó uno de ellos de presidente de la constituyente del 91. Luego el no se puede, lo dejamos a un lado. Vamos a construir en la medida de lo posible, basados en este documento, en donde se incluyó esa posibilidad de convocar a lo que aquí se señala, a un diálogo político nacional, invitando a todos los estamentos. Sí. Y que de la calle, delante de mí, señaló como constituyente, pues sea esta la oportunidad para poner en marcha un proceso que haga de Colombia una cosa diferente. La historia futura está por escribirse. Al sindicato del pasado dejémoslo atrás. El expresidente César Gaviria habló de un golpe a la Constitución del 91 y que lo que hay que hacer es una gran coalición para defender la democracia y la Constitución. ¿Qué le dice a César Gaviria? Pues en su momento hay que referirse a César Gaviria porque él, después de haberme mandado con otros a hablar con los alzados en armas para ver si entraban a la Constituyente, se le informó, quedó en que mandaba a un grupo negociador y en vez de atender su palabra, bombardeó a la coordinadora, a las FARC, el día de la elección de los constituyentes. Y después de haber iniciado el proceso de diálogo en Caracas, que tiene otra historia, a donde había que establecer si había vocación de los guerrilleros, de la coordinadora guerrillera para ir a la constituyente, se nominó a Manuel Marulanda para que hiciera de vocero de toda la coordinadora ante la constituyente y no dejó. Y de la calle no permitió que eso se hiciera. Por eso al final Cano dice, nos vemos dentro de 5.000 muertos. Y es a partir de esa necedad de la calle y del presidente Gaviria que comienzan las masacres, los paramilitares, las motosierras. Es a partir. Luego esa no fue la constituyente de paz. No nos digamos mentiras. ¿Por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo? Porque naturalmente les faltó visión, compromiso, astucia, dedicación, interés a unos expresidentes que hoy conforman el sindicato del pasado. El sindicato del pasado. Bueno. Sí, pues es que nos den una oportunidad, ya gobernaron, que gocen de su jubilación. Y al presidente Santos, no más, ya cumplió, es decir, vaya, se tiene un premio Nobel, que se vaya a Ucrania, a ver, que trabaje con lo que él llama los elders, que eso es una institución bien interesante, pero que por favor nos deje el futuro. Yo soy mayor, pero es que yo he vivido lo que los otros no han vivido y por eso tengo la autoridad suficiente, porque no me he jubilado de esta actividad. Pero ellos le dirán a usted, le contestarán con lo mismo, jubílese Leiva, jubílese. No, ¿qué les dice? Este no es un problema de edad, sino de cronología. Entiendo. Yo no he sido presidente. Si yo hubiera sido presidente estaría en otras lides, en otra cosa. A propósito, Álvaro Uribe también habló esta semana y dijo que él a usted le ha dicho que no está de acuerdo con la constituyente y que tampoco está de acuerdo con algo que le genere impunidad, un tribunal de paz que genere impunidad. Yo supe que usted lo llamó y le hizo unas preguntas. Sí. Pero al final dijo, yo no he hablado todavía con Álvaro Leiva. Él conmigo no ha hablado todavía. Pero él es un hombre sensato. Fíjese usted que en un momento determinado autorizó el intercambio humanitario. Él es testigo, como puede ser testigo de otras cosas.
Él y yo no hemos jamás andado por los mismos rieles, pero si hay un trato decente, cordial, y tenemos pendientes una conversación. Y naturalmente, bienvenida esa conversación, porque aquí se trata de convocar, no de dejar a nadie por fuera. Pero él sí dijo que él ha dejado muy clara su posición, que no quiere una constituyente, que no la apoya y tampoco un tribunal de impunidad. Eso lo dijo. Sí, pero es que de eso no se trata. Es decir, se trata, no es lo que él quiera, que una constitución, es que yo no la quiero. Es que se trata del acuerdo de La Habana sobre la cual recayó una declaración unilateral de Estado del presidente Santos que hace que lo allí acordado sea para cumplir. Habrá quienes no estén de acuerdo en este momento. El mismo Santos, después de haber firmado, dice que hay una línea roja. Claro que en el caso de él es que a él no lo enteraron sobre lo que estaba firmando. Pero los demás que no firmaron y no pusieron de por medio su declaración unilateral de Estado, hay que explicarles. Y yo estoy seguro que cuando escuchen que esta es una solución para la paz total, para voltear la página, tienen que enamorarse de la propuesta. De tal forma que para mí ha sido muy importante este diálogo con usted, y además porque usted tiene su estilito, no vaya a pensar que es fácil. Estamos volviendo a hablar justamente porque generó tantas reacciones que bien valía la pena poder conversar de nuevo. Estoy viendo el trino de Andrés Pastrana. Todos sabemos que una constituyente utilizando los acuerdos de paz es inviable e inconstitucional. Esta es otra cortina de humo de Petro para esconder la violación de topes electorales de su campaña y la rampante corrupción de su gobierno. Él fue mucho más duro. Sí, a mí Andrés Pastrana no me mueve la aguja, para serle franco. O sea, siguiente pregunta, amiguita. ¿Ah? Siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? No, por eso le digo, si no le mueve la aguja, entonces siguiente pregunta. Siguiente pregunta, sí. Ah, sí, eso es muy de Uribe, ¿no? Siguiente pregunta, pero aquí vamos a enamorar a todo el mundo con lo que se va a hacer. Aquí lo que hay que es adelantar una labor de pedagogía. Y la gente va a quedar encantada, porque eso es no más violencia, paz total. Y una segunda oportunidad para la historia de Colombia, tal como lo hicieron en Sudáfrica, porque obviamente era necesario pasar esa página porque a todos los blancos no los puedan meter a la cárcel. De manera que si allá lo lograron, después de 40 años de política de apartheid, es una necesidad sentida, jurídico, político, ética, de darle a Colombia una segunda oportunidad. Y a eso es lo que estamos apostando. Quiero saber su opinión. Después de que hicimos la entrevista, usted y yo en Semana, justamente cuando se estaba dando la discusión en el país sobre este tema de la constituyente a través de los acuerdos de La Habana, llamó mucho la atención que salieron unos congresistas del Pacto Histórico con ideas, ¿no? Con ideas, de esos que tienen ideas. Como por ejemplo la señora Isabel Zuleta, que salió diciendo que están trabajando y apoyando la reelección del presidente Gustavo Petro. Y por el otro lado, David Racero salió y dijo, no, reelección no, alarguémosle el periodo. ¿Usted no cree que esto intoxica también esta discusión de la constituyente? Porque todo el mundo cree, además de que no están de acuerdo, creen que es para Petro reelegirse o quedarse. Quiere decir que se abrió una lluvia de ideas. ¿Pero qué ideas? Alguien puede promover la idea de que a Leiva lo tenemos que nombrar papa. Pues obviamente eso no va a ser una realidad, pero que cada cual diga lo que quiera. Entonces que fulanita dijo, que Perencejo aportó, que unos parlamentarios por el otro lado aspiran a una reelección del presidente Petro. A la gente hay que creerle. Ayer lo dijo, yo no estoy en el tema de la reelección. Pero bueno, hay unos intérpretes de su propia vocación. Hay que dejarlos que hablen. Es que aquí de lo que se trata es de una lluvia de ideas, ¿no? Pero yo a lo que sí creo que hay que llamar a calificar servicios es a lo que yo denomino el sindicato del pasado. Ex canciller, en ese tema de la reelección, usted, Álvaro Leiva, que hoy nos está haciendo esta exposición sobre el tema de la constituyente a través de los acuerdos de paz de La Habana, ¿a usted le suena que Petro se reelija a través de esa constituyente o que se quede más tiempo, alargarle el periodo? Yo no he pensado en eso, ni acompañaría esa idea, porque yo tengo que acompañar lo que él dijo. A la gente hay que creerle. Y él dijo que no estaba interesado en la reelección.
Entonces, adivina, adivinadores, yo lo repito mucho, porque vamos a tener que adivinar el futuro que no ha acaecido. Por sospechas, por la antipatía que yo le pueda tener al Señor, porque no me gusta, porque pertenece a un matiz que no es el mío. No, y si yo a eso no le trago. No. O sea, ¿usted cree que Petro se va a ir el 7 de agosto del 2026? Pues yo creo que eso es así. Sí. Además, porque la reelección está prohibida. De ellos, de esa reelección, otros gozaron, como el presidente Uribe. En un momento de popularidad muy alto, ¿no? En un momento de popularidad. Es que la popularidad... Independientemente de la discusión, doctor Leiva, por lo menos tenía un 80% de popularidad. Petro tiene el 60% de impopularidad. Sí, pero de golpe sí, pero es que eso varía. En la medida en que se va abriendo espacio, la gente dice, hola, mire esto. Y yo le puse a usted la vez pasada el ejemplo. Cuando yo estaba en Costa Rica, abrió una cadena, ¿no? Sus canales al público. Leiva... Muérgano, culpable. Resulta que el 70% dijo que yo era culpable. Gané después en la primera instancia, en la segunda instancia, y nunca pudieron casar las decisiones de la primera y de la segunda instancia. Eso cambia. Como hoy es el fenómeno del niño, mañana es el fenómeno de la niña. No crea. Eso a mí no me asusta, la popularidad o impopularidad del momento. Miremos un poco lo que se está comentando en el Congreso. Lo hemos trabajado informativamente aquí en Semana. Hay un cierto temor por lo que pueda pasar el 20 de julio, ex canciller, al punto que hay congresistas que piensan que el presidente ha tenido ideas de instalar el 20 de julio la constituyente, de no instalar el Congreso, de cerrar el Congreso. Incluso hubo un trino esta semana de presidencia diciendo no vamos a cerrar el Congreso. Ese temor que hay entre los congresistas, ¿qué opinión le merece? A mí lo que me produce es mucha gracia, la verdad. Me produce mucha gracia, eso no tiene asidero, no lo he visto. ¿Cuáles son las premisas mayores que puedan llevar a una conclusión de esa naturaleza? No, eso es especulación y especulación. Y hace parte, naturalmente, de lo que yo llamo la comedia. Y por eso aspiro, como lo dije en un tuit, poder llegar a decir la comedia es finita. Primero, el Alzheimer de mucha gente. Segundo, el desconocimiento hasta del propio presidente Santos. ¿Cómo es que él sale a decir que hay una línea roja, cuando la línea roja desaparece porque hace parte del texto que él firmó y que el presidente Petro tiene que cumplir? No más de esto. Informémonos todos, inclusive el propio presidente Santos. Averígüese con sus asesores qué fue lo que firmó, porque no podemos seguir así. Pero es imposible creer que Santos no sabe qué firmó, eso es imposible. Pues eso es lo que yo pensé que él sabía, pero la demostración que dio y además... O sea, ¿solo firmó por el Nobel? No sé, yo en eso no me meto. Lo único que le digo que es que además señaló algo que para mí es muy delicado. Dice que... si se llegara a cruzar esa línea roja, que no existe, se tendría que enfrentar con el Congreso, con la jurisdicción y con las fuerzas militares. A mí me pareció muy extraño de Santos, porque esa no deja de ser una amenaza. Las fuerzas militares son institucionales y no se les puede ni siquiera insinuar esa defensa de las instituciones. Eso muy mal en boca de un presidente de Colombia. Pero, ex canciller, ¿no tienen que regirse por la Constitución las Fuerzas Armadas del país, sí? Es que, le repito, antes que todo, esto prevalece. Lo hablábamos ayer con el doctor Montealegre. Esto prevalece. Esto es más allá de la Constitución. Aún más. ¿Hay algo más allá de la Constitución? Claro que sí. ¿Puede haber algo más allá de la Constitución? Claro que sí. Las decisiones del Consejo de Seguridad, claro que sí. Es que aquí falta preparación jurídica. ¿Y el doctor Montealegre es el que lo está asesorando a usted? No, ¿O acompañando? no. ¿O qué? ¿Por qué me dice que...? Ya. Por primera vez nos encontramos ayer.
Pero es que él tiene la idea de la reelección también, anda con el cuento del decreto, el articulito, él anda con el cuento de que se reelija a Petro, está muy contento con Petro. No, pues ahí puede haber una discrepancia con él. Yo lo que estoy hablando es del rango supraconstitucional que tiene esto, a lo cual las fuerzas militares se tienen que sujetar. Y no puede haber un expresidente de Colombia que insinúe que una iniciativa de Petro puede chocar con las fuerzas militares. Eso para mí es horrible. Yo en eso sí tengo que decir que discrepo fundamentalmente. No me dejó de sonar a una amenaza. No puede salir eso de un expresidente como el presidente Santos, que por lo demás es un premio Nobel de Paz. Yo le rogaría a él el favor de que se dedicara a sus elders y a su premio de paz, buscando la paz del mundo. O sea, como Chito. No, Chito no, porque por fuera puede hacer mucho ruido. Chito en Colombia, dice usted. O por lo menos que sepa qué fue lo que firmó. Pero sabe que el expresidente Álvaro Uribe también habló de la obligación de los militares a cumplir la Constitución. Se puso bravísimo Petro y amenazó con sedición y todas estas cosas y habló de golpe. No creo que ningún expresidente ande detrás de ningún golpe. ¿Usted sí? Depende de cómo lo diga. ¿Usted cree que hay algún expresidente que ande detrás de un golpe contra Petro? No sé, lo que le quiero decir es que a mí no me gustó. Yo tengo derecho a que me gusten unas cosas y otras. Pero no me gustó, porque además lo dijo sin conocer, sin darse cuenta que había descalificado su propia firma. Porque él puso la firma en el acuerdo, lo elevó a declaración unilateral de Estado. Y el artículo que dice que no se puede poner en movimiento, que de la calle delante de mí calificó de una constituyente, está aquí. ¿Qué podemos hacer? Esa es una realidad. Esa no es una idea vaga. Yo estoy trabajando con textos en la mano. De tal manera que eso es, aprovecho la ocasión para darle a usted las gracias nuevamente. Pero no se me despida todavía. No, pero es que para mí ha sido muy importante poder regresar al tema. Sobre todo no, y creo que teníamos que hacerlo porque ha habido muchísimo flujo de información durante toda la semana, muchísimas reacciones. Y mire, déjeme poner un punto, un segundito a toda esta conversación y miremos a Juan Manuel Santos, porque me parece que hay dos episodios que al principio de la entrevista usted mencionó y que no los quiero dejar por allá aislados. ¿Cómo es el cuento de la carta en la cual Juan Manuel Santos pidió 6 años después de la constituyente del 91 hacer una nueva constituyente? Écheme el cuento otra vez. No, es que no es un cuento. Es la lectura del documento que él le presenta en octubre de 1997 a la Comisión Nacional de Conciliación que presidía Monseñor Pedro Rubiano. Y en uno de los apartes, es clarísimo, pero clarísimo, dice: 3. Los anteriores estamentos, una serie de grupos, de representaciones institucionales a los que él refiere, de común acuerdo a una agenda que habría que incluir, entre otros puntos, el estudio y preparación de un proyecto de ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y citando a Bobbio, que obviamente generalmente se sintetiza a Bobbio, se dice: una constitución es un pacto de paz, que no fue la del 91. Y citando a Bobbio, la vida política se desarrolla a través de conflictos jamás definitivamente resueltos, cuya resolución se consigue mediante acuerdos momentáneos, treguas y esos tratados de paz más duraderos que son las constituciones. Que a propósito de eso, lo haya citado su hoy amigo, Juan Fernando Cristo, para responsabilizarlo de algo que iba a terminar con el retiro del presidente Santos del Ministerio de Defensa. Pues la verdad es que aquí el mismo Juan Fernando afirma en su momento, en el marco de un debate que comenzó con el tema de las interceptaciones telefónicas, el ministro Santos explicó que no buscó maniobras ilegales,
sino que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Y esto tiene lugar el 28 de mayo del 2007. De tal manera que lo escrito, escrito está. Y lo dicho, dicho está. Y el otro episodio que usted relata es el conocido como el plan de la conspiración, ¿se acuerdan? El gobierno Samper. Cuéntenos qué es lo que usted sabe de la participación de Juan Manuel Santos en esa tal conspiración. Pues él siempre la ha negado. Él ha dicho que él no perteneció a ninguna conspiración. Se llamó conspiración. Y naturalmente él se movía de un sitio a otro y tratando de darle una salida a algo que él consideraba que había que superar. Estaban de por medio de las instituciones. Y la verdad es que yo sí hice el comentario. Seguirá sonando a conspiración mientras que no se diga públicamente qué es lo que usted está pensando. Y es cuando resuelve ir ante la comisión y presentar la carta a partes de la cual acabo de leer. ¿Y él sí quería tumbar a Samper o no? Yo no sé. Él lo que dice ahí es que quería una fórmula institucional. Sí, para reemplazar al presidente, evidentemente. O sea que lo quería tumbar. Es que no lo estoy diciendo para reemplazarlo, pero nunca a través de canales de vías de hecho, digámoslo así. Tanto que lo que propone es una constituyente y hace unas insinuaciones de carácter institucional, pero no como una persona amotinada o tratando en secreto de tumbar al presidente Samper. Y sobre eso se hizo claridad, sobre todo con la carta que él le manda a la Comisión de Conciliación Nacional, que repito, es una carta que no es de hoy ni de ayer, sino que tiene fecha octubre de 1997, en la que insinúa una constituyente, ojo, 7 años después de la Constitución de 1991. Y a propósito de las vías de hecho, déjeme decirle, la Constitución del 91 no se convocó siguiendo las normas constitucionales, sino se recurrió a unas vías de hecho, que la aceptó la misma Corte Constitucional del momento, contraviniendo las normas constitucionales bajo el principio de Bobbio, que se cita en la sentencia correspondiente de la Corte en ese entonces, diciendo, la cita muy brevemente, dice, una constitución es un pacto de paz. Lo que quiso significar en ese momento la Corte Suprema de Justicia, violando la Constitución, es que la paz como derecho síntesis prevalece por encima de cualquier otra consideración. A propósito de eso, durante ese tiempo de la tal conspiración, ¿es que a usted lo lleva Juan Manuel Santos donde Carlos Castaño, el jefe paramilitar? Pues la llaman conspiración, pero yo estuve, no puedo decir que no, yo estuve allá, lo acompañé, claro que sí. ¿Y qué pasó en esa reunión con Castaño? ¿Qué hacía Santos llevándolo a usted donde Castaño? No, pues me pidió que lo acompañara. ¿Y qué hicieron? Nada, pues yo me senté. ¿Y de qué hablaron? No le caí muy bien a Castaño, él lo dice después en un libro. De Leiva no me cayó bien, pero yo no estaba ahí para que caerle bien o no caerle bien, sino me pareció que se estaba en un proceso de paz. En su momento liderado, ahí sí, por Juan Manuel Santos, terminó calificándose precisamente de conspiración. Y para evitar que se continuara con la calificación de conspiración es que va a la Comisión de Conciliación Nacional. Sí. Aquí está la carta, le repito, y en octubre de 1997 le entrega a Monseñor Pedro Rubiano esta carta en la que dice que hay que convocar una constituyente. ¿Usted ha podido hablar con Timochenko? ¿Ha podido hablar con los excomandantes de las FARC? Pues claro. ¿Y qué le han dicho de este temita? No, de todo. Es decir, yo sobre este temita no es un temita. Bueno, este temota. No, es este temota. ¿Pero qué le han dicho? ¿Ellos lo qué primero posición que dicen tienen? es que eso que está redactado fue aceptado por el señor de la calle. O sea que ellos creen que ellos están con el gobierno Petro en que esto se puede convocar constituyente a través de los acuerdos. Ellos están con el gobierno Petro, sí, ellos lo han manifestado, sí, hicieron en un momento dado una convocatoria de un pleno hace relativamente poco, porque algunos querían que se constituyeran como partido independiente
y solo 2 votaron que se fueran como partido y se definieran como partido independiente. Todos los demás dijeron, estamos con Petro. Pero están con Petro en el sentido de que a través de los acuerdos se puede convocar la constituyente. Ellos creen en lo que el señor de la Calle introdujo, porque fue iniciativa de ellos. Claro, pero de la Calle hoy lo está negando. Entonces, ¿ellos de qué lado están? No, a mí, mire, que de la Calle niegue algo, sí. De la Calle, imagínese, de la Calle niega hasta su propia firma. A ver lo concreto. Las FARC creen que a través de los acuerdos que hicieron con el gobierno Santos pueden convocar la constituyente, ¿sí o no? Es que ellos no son los que la convocan. No, yo sé que lo convoca el gobierno, claro, pero ellos están de acuerdo con lo que usted nos está diciendo. Que hacen parte de la definición que está en el documento que hay que cumplir, claro. O sea, ellos quieren constituyente, pues, para resumir. Pues yo creo, es que usted me pone a que yo concluya. Yo no pero es que pero tengo que saber si Timochenko está con los expresidentes sobre la constituyente o está con Álvaro Leiva y Petro. Es que si ellos estuvieran con los expresidentes, estarían negando su participación en los acuerdos, por Dios. Porque ellos como alta parte contratantes firmaron los acuerdos. ¿Cómo van a estar contra su propio acuerdo y contra sus propias firmas? Le entiendo. Le entiendo y para mí es que las FARC sí quieren constituyente, los ex-FARC. Concluye. Sí. Ahí sí que es que, mire, yo repito algo que parece una bobada. A ver. Hay una ley de gravedad, todo tiene ley de gravedad. Es obvio. A uno le enseñan lo de las premisas. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Eran los alzados en armas, premisa mayor. Premisa menor. Participaron en los acuerdos, los redactaron e incluyeron esto en el acuerdo que fue recogido por el presidente Santos. Conclusión. Naturalmente le respondo sí, porque es obvio, porque es de su iniciativa que se introduce esto que de la Calle en su momento llamó constituyente. Pues creo que nos queda todo muy claro, doctor Leiva. ¿Algún mensajito para el expresidente Santos? No, pues ¿Final? Que la verdad que se asesore un poco, que lea lo que firmó y vea cómo él, aquí está, declaración unilateral de Estado vinculada a 2 resoluciones del Consejo de Seguridad que prevalecen en el orden interno. De manera que eso no se puede negar. No se puede negar. Mi consejo es, presidente, tenga cuidado cuando se pronuncie sobre algo que tiene que ver con el haber estampado su firma para después desconocerlo. ¿Quién puede dirimir esta comprensión de este documento? ¿Quién lo puede dirimir? Muy sencillo. ¿Quién puede decir quién tiene la razón? ¿La Corte Constitucional? ¿Le podemos pedir? No, ¿o quién? No, la Corte Constitucional ya se pronunció en un momento determinado sobre los acuerdos y los acuerdos especiales y se inhibió. No se quiso pronunciar. Y se puede, un país hermano, lo podemos poner a que pedirle el favor de que demande esto o lo ponga a consideración de la Corte Internacional de Justicia, que fue la que llevó a Francia a que cumpliera un acuerdo de esta naturaleza. Depende del país hermano, no vaya a poner a Maduro, Venezuela. No, yo no pongo a nadie. Háganos ese favor. No, pero de golpe Francia puede ser, no sé, yo estoy en eso. Pero mientras tanto pasa el tiempo. Mi iniciativa es en términos de chacota, es decir, yo no puedo, pero lo que le quiero decir es que el Tribunal del Conocimiento no es nacional. Nunca un tribunal nacional de ningún país ha puesto absolutamente ninguna actividad para impugnar una decisión del Consejo de Seguridad, y mucho menos mediando una declaración unilateral de Estado. Eso sería desbarajustar el orden internacional en materia de derecho reconocido por todos los que han suscrito acuerdos
como el DIH y naturalmente los acuerdos de Viena sobre tratado de los tratados. Una duda que tengo, y es, ¿el 20 de julio se va a convocar la constituyente? Pues por lo menos yo no lo puedo adivinar. No lo creo porque esto no se hace así. Uh-huh. Eso no se hace así. Es que todo tiene sus procedimientos, Vic. Sí, Le entiendo. Pero antes de que se acabe el año. Pues ojalá se pudiera ayudar para que eso fuera así. Ya. Porque entre más pronto logremos la paz total y voltear la página de esta tragedia, una tragedia que ninguno de los anteriores presidentes fue capaz de terminar, sería una hermosa noticia. Una hermosa noticia, si es que uno quiere la felicidad para el pueblo colombiano. Ese trino que usted puso, que pronto vendría una noticia, que era por el bien de Colombia, que era una bomba. No es una bomba. Yo nunca expliqué, dije que había gente que tenía Alzheimer. Sí, pero usted Segundo, también puso... dije que, sí, como en la ópera que usted debe conocer, que se llama Payasos, uh-huh. La comedia definita, porque aquí lo que han montado es una comedia. ¿Cómo es que un presidente de la República que firma un acuerdo en donde está esto que se llama, que de la calle llamó constituyente, resuelve decir que es una línea roja? No entiendo. Sí. Aquí hay una comedia de por medio. Y naturalmente también hay un problema de Alzheimer. Hay unos... ¿Pero quién es el payaso aquí? El payaso. Sí. Ah. No, eso sí no. ¿Sabe de cuál trino le estaba hablando? Usted conoce la ópera, yo sé que a usted le gusta mucho la música. ¿Sabe? Ríe, payaso, y la final del aria es una hermosura, ¿no? ¿Sabe cuál trino? Pongo en los medios. ¿De cuál trino le hablaba? De se llevarán grandes sorpresas, todo para bien de la patria y de todos los Se llevarán grandes sorpresas. ¿A usted no le parece una sorpresa que yo le diga a todo Colombia a través suyo que el presidente Santos no conoció el texto final de lo que se aprobó cabalmente y sobre lo cual él se ocupó con su firma para poder hacer después una declaración unilateral de Estado? Por Dios, por Dios. Una de las cosas que usted puede hacer acá es convocar a 3, 4 especialistas en derecho internacional, pero de primer orden, no solamente nacionales sino extranjeros, para que expliquen cómo la declaración unilateral de Estado prevalece en el orden interno. Pues doctor Leiva, creo que ¿algo más? No más. Yo más imposible, de lo ¿no? que... ¿Con cuántas personas habló usted por ese radioteléfono antes de irnos? Uy, ¿Quiénes? Deme nombres. Invité a mi hija, que está sentada allí, a que viniera. Tenía mucha curiosidad de conocerla a usted y de estar presente. Me dijo, papá, si ese radioteléfono hablara. Allí yo hablé con todos y todas, como se dice hoy. Ajá. Con Tiro Fijo, con el cura Pérez. Pero no solo eso, sino los servicios que prestó. A través de él hablaron obispos, habló un exdesignado a la presidencia de la República. Buscamos a gente perdida. Una cosa impresionante. De tal manera que esto que alguien me dijo, apórtelo al museo. En el Museo Nacional hay un stand sobre la paz. Me dijo, yo no. Este es un trofeito que yo tengo en el rincón de mi apartamento. Y me puede, pero deme nombres. ¿Por ahí hablo con Tiro Fijo? Sí. Pues claro. ¿Con el Mono Jojoy? No, él no salía. No salía. Pero Reyes sí. Reyes sí, claro que sí. Reyes sí. Claro que sí. Iván Claro Márquez, sí. Alfonso Cano. Con todos. Aún Con más, todos. el día que bombardearon. El día que bombardearon, el día de la elección, supe yo que estaban bombardeando, lo prendí. Y Cano me decía, oiga las bombas. Después de que mandaron una comisión, sobre pretexto de que podíamos entrar a la constituyente, oiga las bombas. Y yo la oía, yo tengo grabaciones. Tengo Me la las grabación. tiene que dar. No, con mucho gusto, la invito y mire, es impresionante. ¿Qué tal que tengamos otra entrevista dentro de 8 días? No. Doctor Leiva, Pero sería gracias. una sorpresa porque mire, es fantástica. Las grabaciones que yo tengo son fantásticas. Pero bueno, esa es la historia de Colombia, ¿no? Es la historia de Colombia.
Y por eso yo miro ese radioteléfono y digo, esto no puede seguir así. No puede. A través de este radioteléfono buscamos, por ejemplo, a la hija de Julio César Turbay, cuando estaba perdida. Y ellos ayudaron. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que lo tenía Pablo Escobar. Y muchas otras situaciones se convirtió en un radioteléfono de salvación nacional. Es impresionante. Y yo por eso lo tengo como, digamos, un trofeo muy particular. Tengo la lista de los que hablaron. Cualquier día le mando la lista para que usted se vaya para atrás. Claro que sí. Por favor. ¿Y sabe una cosa final? Esperemos en qué para todo esto. Lo más importante es que se rija cualquier decisión, cualquier acción del gobierno a la Constitución. Y punto. Sí. A la ley. Que no sea nada la fuerza, que no sea nada de ninguna manera, la ley y la norma. Para terminar, hay obligaciones adquiridas de parte del Estado. Y una de ellas es implementar. Y una de las normas que hay que implementar es todo esto a lo que nos hemos referido. Y naturalmente hay que cumplir. Pacta sunt servanda, es decir, lo pactado es para cumplir, y mucho más si está de por medio el Consejo de Seguridad. Mil gracias por estar con nosotros hoy en Semana. No, a usted, Vicky, muchas gracias. Eso como que Santos lo que hizo fue firmar sin saber según usted, o firmar para el Nobel, o cómo sería la vaina. Ahí quedamos, después Hágame conversamos. Hágame el favor y le pregunta, eso no, naturalmente, sí, claro que sí. De todas maneras, señor, pues le agradezco esta segunda oportunidad. Mil gracias. A usted. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana.